Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Les saluda una vez más su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia 15 que se titula Orden en los números racionales. Es un tema que vamos a reforzar y repasar, pues yo sé que algunos de ustedes pueden recordar que lo vimos el año pasado. Entonces vamos a pasar por aquí directamente a ver otra forma de explicar. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres métodos para comparar los números racionales. ¿Qué significa comparar? Comparar significa determinar quién va antes y quién va después en la recta numérica o decir quién es más grande o quién es más pequeño que otro. Entonces miremos esta situación. Dice, con 4 galones de gasolina, un auto recorre 298 kilómetros, otro auto hasta 6 galones para recorrer 448 kilómetros. ¿Cuál auto consume menos gasolina? Veamos cómo lo podemos desarrollar. Entonces tenemos aquí algo muy importante que solemos utilizar todos los conductores para analizar si nuestro auto está funcionando de manera normal o está consumiendo más o menos combustible, que es comparar el número de kilómetros por cada galón. Eso es una relación que se expresa como un número fraccionario y por lo tanto vendría siendo un número racional. Por eso en esta situación nos sería muy útil para poder probar la manera de comparar números racionales. En este caso vamos a comparar el número racional que se forma mirando el rendimiento de un auto con el número racional que se forma mirando el rendimiento del otro auto. Entonces tenemos estas dos expresiones racionales. Tenemos primero que hallemos el rendimiento de los autos. Bueno, acá hay un pequeño error con la diapositiva. Se han colocado 298 kilómetros por un galón, pero recordemos que el enunciado dice es 298 kilómetros por 4 galones. Aquí este 1 no sería 1 sino 4. Al hacer esa simplificación, sacándole mitad arriba y mitad abajo, pues me quedaría arriba 149 kilómetros y abajo 2 galones. ¿Qué significa esto? Que por cada 149 kilómetros el carro ha consumido 2 galones. Y en la otra expresión racional sería 448 por 6 galones. Entonces, al simplificar eso por mitad también me quedarían 224 kilómetros por cada 3 galones. Veamos entonces cómo se pueden comparar estos dos fraccionarios, los dos que acabamos de simplificar. Veamos también que al tener estos dos fraccionarios nos han quedado los denominadores de diferente valor. Entonces, si yo quiero comparar los fraccionarios directamente, no podría, ya que al tener diferente denominador no es tan claro quién es mayor o quién es menor que. Para eso entonces vamos a utilizar tres métodos. El primero de ellos es hallar el común denominador de estos dos fraccionarios. Entonces, para hallar el común denominador, pues podemos hacerlo directamente multiplicando el denominador de arriba por el denominador de abajo y en el denominador de abajo lo multiplico por el denominador de arriba. Esto con el fin de que ambas fracciones queden con el mismo denominador. Entonces, como vemos acá, si multiplico 2 por el de abajo me daría 2 por 3, 6. Y como lo multipliqué por 3 abajo, también lo multiplico por 3 arriba. Entonces me quedaría 149 por 3, 447. Y hacemos lo mismo abajo, pero entonces el denominador de abajo que es 3 lo vamos a multiplicar por el de arriba que es 2, me queda 3 por 2. Y como abajo multiplicado por 2, arriba multiplico por 2, entonces me queda 448 sobre 6. Vemos ahora que estos dos fraccionarios ya tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Al ser homogéneas por tener el mismo denominador, ya puedo comparar directamente los numeradores. No puedo hacer eso si antes no he dejado los denominadores con el mismo valor. Entonces tenemos que 447 es menor que 448. Entonces ahí sí ya puedo decir con plena seguridad cuál cuál fraccionario es más pequeño o más grande que el otro. Vemos entonces que 447 sextos o 447 sobre 6 corresponde al primer fraccionario que estaba mirando, que era 149 medios. Por lo tanto, 149 medios es más pequeño que 224 tercios. Ese sería el primer método para poder hallar quién es mayor y quién es menor. Veamos el segundo método. El segundo método consiste en multiplicar en cruz y la multiplicación que me dé más grande, esa vendría siendo el fraccionario más grande. Veas entonces que si 149 por 3 es más grande que 2 por 224, quiere decir que el más grande sería este. Vamos a ver, entonces 149 por 3 me da 447 y 2 por 224 me da 448. Al hacer la multiplicación del 149 más grande que la del 224, más pequeña que la del 224, entonces vuelve y me queda que 149 medios es más pequeño y 224 tercios, que fue la misma conclusión que llegamos con el método 1. Miremos ahora finalmente el tercer método. El tercer método consiste en convertir la fracción a un número decimal.
¿Cómo se hace eso? Pues haciendo simplemente la división, como ustedes saben dividir, ya sea con calculadora o sea a mano. Mi recomendación, como siempre, es que hagan las divisiones y las multiplicaciones a mano, con el fin de que ustedes acostumbren su mente y su cerebro a hacer operaciones matemáticas de manera más ágil. Recuerden que cuando ustedes se acerquen a las pruebas de estado no van a poder usar calculadora. Así que es tentador utilizar la calculadora, pero en estos casos les refiero que hagan por favor la operación para que ustedes se acostumbren a hacer operaciones matemáticas en su mente. Entonces, al hacer esas dos divisiones, tenemos que 149 medios es 74.5 y 224 tercios es 74.666, es decir, este es un 6 al infinito, porque se repite hasta el infinito. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es primero comparar la parte entera. Si vemos que la parte entera es exactamente igual, empezamos a comparar las décimas. Si vemos que las décimas son iguales, comparamos las centésimas. Y así sucesivamente hasta que encontremos un dígito que sea diferente y podemos comparar quién es más grande o quién es más pequeño. En este caso, la parte entera vemos que es igual. Cuando pasamos a las décimas, vemos que este tiene las décimas 5 y este tiene las décimas 6. Por lo tanto, ya puedo empezar a comparar. Como el 5 es más pequeño que el 6, quiere decir que 74.5 es más pequeño que 74.66666. Y llegando a esa conclusión, podemos llegar a la misma que hemos dicho antes, que 149 medios es más pequeño que 224 medios o es menor que 224 medios. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que el auto que tiene mejor rendimiento es aquel que recorre la mayor cantidad de kilómetros por cada galón. Vemos entonces que el que tiene mayor cantidad de kilómetros por cada galón es el segundo auto, el que consume 224, el que consume 3 galones por 224 kilómetros. Entonces, el auto 2 es el que tiene mejor rendimiento. Veamos esta actividad de falso y verdadero. Me dicen, determina si cada afirmación es falsa o verdadera. Me están diciendo si que un medio es más pequeño o es menor que 3/4. Bueno, aquí fácilmente podría decir multiplicando en cruz, 1 por 4, 4 y 3 por 2, 6. Vemos que 1 por 4 es más pequeño que 3 por 2, 6, por lo tanto esto es verdadero. Acá de nuevo multiplicando en cruz, 3 por 6, 18 y 8 por 2, 16. 18 es más grande que 16, entonces esta afirmación es falsa. Aquí me está diciendo que es menor y debe ser mayor. Está aquí, comparando la parte entera, vemos que la parte entera es igual, vemos que las décimas son iguales, vemos que las centésimas son iguales, vemos que las milésimas son iguales, pero al llegar a la 10 milésima vemos que esta 10 milésima que es 6 es más grande que esta 10 milésima que es 5, por lo tanto el de acá es más grande que el de acá, por lo tanto es verdadero. 5 décimos es igual a un medio. Bueno, si simplificamos acá 5 décimos sería quinta 1 y quinta de 10, 2, me quedaría un medio igual a un medio, por lo tanto este es verdadero. Aquí nuevamente comparamos las cifras decimales, pero vemos que hasta las milésimas son totalmente iguales y vemos acá que este se le agrega una 10 milésima, pero acá no tenemos cifra de las 10 milésimas. Cuando no tenemos cifra de las 10 milésimas es lo mismo que no poner nada. Y acá 0 es lo mismo que no tener nada, por lo tanto que este sea mayor que este es falso, no porque tenga más cifras decimales es más grande, porque si la última cifra no vale nada o no existe o vale 0, pues no estoy haciendo nada ahí, por lo tanto que este sea mayor que este es falso. Tenemos acá 4 novenos igual a 2 tercios. Si multiplicamos aquí en cruz, aquí me da 4 por 3, 12 y 9 por 2, 18, me dan números diferentes. Si fueran iguales al multiplicar en cruz tendría que darme la misma operación matemática, tendría que darme las dos operaciones matemáticas tendrían que darme el mismo valor, por lo tanto esto es falso. Tenemos aquí el siguiente, 6 treceavos mayor que 12 treceavos, esto es verdadero, vemos que son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, solamente comparamos los numeradores y 6 es mayor que 2. Aquí me está diciendo 10 sextos es menor que 6 séptimos. Aquí no podemos decir que de una vez este es mayor porque este es 10 y este es 6 porque son fracciones heterogéneas. Tenemos que comparar multiplicando en cruz, por ejemplo, o cualquiera de los otros dos métodos que vimos. Entonces 10 por 7 es 70 y 6 por 6 es 36. Como 10 por 7 es más grande que 6 por 6, esta no es menor, es mayor. Entonces esto es falso. Aquí nuevamente comparamos las cifras decimales, vemos que todas sus cifras son iguales. La única diferencia es que el lado derecho tiene 3 cifras decimales, pero como es un 0 y el 0 no me quita ni me pone nada, pues podemos decir que estos dos son iguales. Para terminar, tenemos aquí estas tres decimales, tenemos que mirar uno por uno a ver si se cumple la desigualdad. Vemos acá que 1 tiene la misma parte entera que este,
pasamos a las décimas, sigue siendo igual, pasamos a las centésimas, sigue siendo igual, pasamos a las milésimas, sigue siendo igual, y en las 10 milésimas este es 5 y este es 6, o sea que como el 5 es menor que el 6, sí está bien, aquí vamos bien con esta comparación, este es menor que este. Mirando lo mismo acá, tenemos las parte entera igual, décimas igual, centésimas igual, y cuando pasamos a las milésimas, la milésima de este es 2 y la de este es 3, o sea que este sí es menor que este, por lo tanto toda la desigualdad es verdadera. Si alguna de estos dos, este con este o este con este, me hubiera dado falso, entonces aquí no me hubiera dado verdadero, sino me hubiera dado falso. Y ya con esto entonces terminamos la actividad. Vamos a pasar nuevamente al libro físico. Como siempre les he dicho, les pido el favor de manera muy importante que comparen las definiciones que vemos acá en el libro para que refuercen lo que acabamos de ver en la parte de atrás con la otra forma de explicar. Aquí tenemos esta parte para comprender cuál es el número racional que antecede al 1. Bueno, la respuesta sería que no es posible determinar cuál número racional es inmediatamente anterior al 1, ya que al seleccionar alguno siempre existirá un número racional entre dicho número y 1. Por ejemplo, si tomamos 0,9, entonces encontraremos que 0,99 está entre 0,9 y 1. Luego, si tomamos 0,99, nos pasará algo similar, que encontraremos que el 0,999 estará entre 0,99 y 1 y así sucesivamente. Lo cual quiere decir, chicos, que entre dos números racionales hay infinitos números racionales. Tenemos que los números racionales son infinitos, por lo tanto, entre dos números nunca voy a poder encontrar el uno único posible que pueda haber entre ellos dos. Cosa diferente que pasaba cuando hablábamos de los enteros y los naturales, porque los enteros y los naturales iban saltando de un número específico a otro y en medio ya no existiría otro. Bueno, entonces aquí también los invito a que por favor revisen este ejemplo y estos dos ejemplos para reforzar lo que vimos en la parte de atrás. Y aquí tenemos herramientas para aprender, ubicar en la recta numérica un número decimal infinito periódico. Para los números cuya expresión decimal es un número decimal infinito periódico, su representación en forma de fracción puede ser más precisa. De igual forma, tener una aproximación a las milésimas también puede ser una buena representación. Entonces, por ejemplo, este que es un tercio, que me da 0,33333 hasta el infinito, entonces podemos ubicar, en vez de 0,33333 que tiene muchas cifras, ubicamos un tercio, o el equivalente aproximado que es 0,33. Entonces hemos visto por aquí que cogimos la unidad y la partimos en 2, 4, 6, 8, 10, lo hemos partido en 10. Al partirlo en 10, aquí lo que se ha hecho es tomar tres partes de 10, o la otra manera que podría hacerlo es tomando de pronto una hoja de papel más grande y en vez de dividirlo en 10 partes, dividirlo en 100 partes, aunque eso ya no sería tan práctico por términos del tiempo. Pero entonces al tenerlo en 100 partes ya no tomaría las tres primeras, sino las 33 primeras, porque estamos mirando las cifras de las centésimas, pero requeriría de tener más espacio, una hoja más grande para poder dividirlo en 100 partes. Y bueno, con esto terminamos entonces nuestra explicación. Vamos a pasar a la actividad de aprendizaje para asignar los ejercicios que van a hacer en su tiempo autónomo. Entonces estamos aquí en la página 47. Nos ubicamos primero en el punto 1, que lo vamos a hacer completo, que simplemente es colocar mayor que, menor que o igual dependiendo de lo que el ejercicio que tengamos aquí. Lo vamos a hacer completo el 1. En el 2 solamente vamos a hacer el B, el E y el H. B, E y H. El 3 lo vamos a hacer completo, que es de falso verdadero, justificando la respuesta. Y vamos a hacer el 5 y finalmente el 6. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces por aquí quedaría nuestra clase de hoy. Les mando un gran abrazo. Recuerden por favor aprovechar mucho el tiempo. Recuerden también que en nuestra siguiente clase en vivo no solamente vamos a revisar la solución de esta página, sino que además vamos a hacer la evaluación de las secuencias 12, 13 y 14 para que lo tengan en cuenta. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.